Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a estar hablando acerca del HostGator Cloud o también HostGator VPS o VPS. Es exactamente lo mismo y vamos a estar explicando qué es y cómo funciona y para qué es que te puede servir este tipo de servidores. Entonces aquí podemos ver lo que es los planes de servidor VPS que tiene HostGator. Como puedes ver, son un poquito diferentes en comparación con los planes normales. Generalmente estos tienen un precio un poquito más alto. ¿Y para qué nos va a servir lo que es un VPS? Bueno, un VPS nos va a servir para tener una página web, pero una página web podemos decir avanzada. Es decir, si tú quieres crear una página web porque tienes previsto que va a ser una página web que va a estar recibiendo muchísimas visitas, eso quiere decir que pues por lo tanto va a estar consumiendo muchos recursos y necesitas en este caso de este servidor VPS, ya que las principales diferencias es que en un servidor VPS tenemos lo que es una IP dedicada y también lo que son los recursos, es decir, aquí abajito como puedes ver dice VPS estándar. Mira que acá nos dice que tiene 3 core CPU, 4 GB de memoria RAM, 160 GB de espacio en almacenamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos recursos solamente te los van a estar asignando a ti. Ya con estos recursos, pues tú vas a poder tener una página web más rápida porque tiene recursos propios y también que pueda aguantar, por así decirlo, lo que es el tráfico de las visitas al mes o al día sin que ésta se caiga. Esa es la principal diferencia. Podemos decir que un servidor VPS o un Cloud VPS pues viene siendo un hosting mucho más avanzados para proyectos web que requieran más recursos de un servidor. Entonces, si por ejemplo aquí nos vamos a lo que es web hosting normal, como puedes ver, obviamente el precio es un poquito más barato, pero quiero que te des cuenta que aquí no te están diciendo que incluye por ejemplo 4 GB de RAM, Core CPU. ¿Por qué? Porque todos los recursos son compartidos. Todos estos planes que tú ves aquí pues son baratos, pero también son compartidos, es decir, son para proyectos que no van a consumir muchos recursos. Pero si tú ya quisieras algo más avanzado, pues para eso está lo que es el servidor VPS, porque aquí todos los recursos son exclusivamente para ti y eso pues te da más amplitud a la hora de crear tu página web, porque puedes mejorar la velocidad de tu sitio, puedes crear un sitio web que pueda aguantar muchas visitas, también ayuda mucho a lo que es el posicionamiento SEO, etcétera. Entonces esta es la gran diferencia. Por eso amigos podemos decir que es el mejor hosting del mercado lo que es un servidor VPS, que es mucho mejor que este web hosting normal todo compartido, porque pues aquí prácticamente los recursos los tienes asignados solamente a ti y no están compartidos. Entonces como puedes ver aquí están los 4 planes amigos y pues ya tú aquí puedes elegir el plan que más te guste. Recuerda que yo también te estaré dejando un cupón de descuento para que lo puedas aprovechar en el primer comentario o descripción de este video. Yo te recomiendo, siéndote muy sincero, escoger el plan personal si estás iniciando, y si ya tienes experiencia pues puedes escoger cualquiera de los que tú quieras, pero si apenas estás iniciando en este mundo de los servidores VPS y vas a estar probando crear tu página web, etcétera, mi recomendación es el plan personal, siéndote muy sincero. Entonces aquí dale clic en contratar ahora. Después yo te recomiendo la verdad contratarlo a 3 años o a 1 año, ya que te estarás ahorrando bastante dinero. Entonces déjalo por ejemplo en 3 años, dale clic a ir al carrito y aquí pues tienes la opción de registrar un dominio. Recuerda que te lo dan gratis, ahí te lo estoy enseñando con la flecha. Aquí escribimos un nombre, dale clic a esta lupa de color azul para verificar que el dominio esté disponible y como puedes ver ahí nos dice dominio disponible, dominio gratis por 1 año. Dale clic abajo adicionar dominio y acá como puedes ver ya se está aplicando lo que es el cupón. Dale clic a continuar con la identificación. Aquí te va a estar mandando a que tú ingreses los datos para crearte una cuenta. Entonces solamente rellena estos datos y después amigos tienes que rellenar toda la información que te pide HostGator. A lo último te va a estar mandando para que tú ya puedas hacer tu pago. Yo te recomiendo pagar con tarjeta o con PayPal, ya que son las dos opciones más rápidos. Si vas a pagar con tarjeta simplemente acá escribe los datos de tu tarjeta y por último le das clic en finalizar compra y ya
con esto, amigos, habrás comprado tu hosting VPS, que es el mejor hosting ya que es bastante rápido. Recuerda que también toda la información te la envían a tu correo electrónico y también vienen instrucciones por si lo quieres comenzar a configurar, así que es súper importante que puedas revisar tu correo electrónico. Y bueno, amigos, como pudiste ver, para esto es que sirve lo que es un servidor VPS. Recuerda que en resumen es un servidor mucho más avanzado y que no es compartido, todos los recursos son exclusivamente para ti, y pues el servidor normal que todo mundo contrata, lo que es el web hosting, siempre será compartido, por eso es barato, y en cambio pues el servidor VPS todo es exclusivamente para ti, por eso es que es un poquito más caro, pero realmente vale la pena. Recuerda que cualquier duda escríbela ahora en los comentarios para poder ayudarte y te veo en el próximo video.